La vamos a recibir a Beatriz García, que está con nosotros. Qué placer tenerla. Ella es doctora en astronomía y viene por un temazo. Primero, este Hola, aplauso. Beatriz. Hola, ¿Cómo va? Beatriz. ¿Cómo estás? Bien, Siempre un muy gusto bien, muchas recibirte. gracias por la Bienvenida. invitación. Hablamos de una tormenta, por la mayor tormenta solar en 22 años. Ahora, y la pregunta obligada que tenemos que hacerte ¿es tan así? ¿Es mito? ¿Estas tormentas solares existen? ¿Se dan más de lo que uno cree? Bueno, Porque, déjame que hagamos la Sí, salvedad, obvio. una cosa es lo que la ciencia puede decir, Claro, por eso vos claro. acá, y otra cosa es lo que las redes por ahí dicen, cuentan, agigantan y Exactamente. deforman Claro, también, sí, ¿no? las redes agigantan un poco la situación, porque primero lo que hay que decir es que las tormentas son algo común, las tormentas solares. sí. Las Son en la Tierra comunes. también, pero son comunes. Ujú. Y el Sol es una estrella activa, es una estrella estable en términos generales, le falta mucho para entrar en su periodo de inestabilidad al final de su vida, le falta mucho, pero no es un cuerpo estático, cambia ¿Podés permanentemente. explicar eso para el común de la Claro. gente? ¿Qué es que sea estable y Es qué sería que estable. se ponga inestable? Cuando nosotros decimos que una estrella es estable es cuando está transformando hidrógeno en helio en el núcleo. Ajá. Ahí está estable. No quiere decir que esté quieta y no produzca ningún fenómeno. Es un gas. La estrella es una enorme masa de gas incandescente, un estado particular de la materia que se llama plasma, que se mantiene en esa forma esférica que vemos por un equilibrio de fuerzas, de la gravedad que hace que toda esa masa vaya hacia el centro Sí. y la presión de la radiación que se produce por la fusión en el núcleo. Entonces esa combinación de fuerzas están equilibradas y entonces tenemos la esferita que es la estrella. Pero eso es un gas, está en movimiento, está en permanente cambio y la producción de helio a partir de la fusión del hidrógeno produce radiación. Esa radiación viaja a la superficie y es lo que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética en general. ¿Esa es la tormenta solar? No, eso no es la tormenta solar. La radiación electromagnética es lo que normalmente llamamos luz, visible y no visible. La visible son los colores, lo que ven nuestros ojos, y la no visible es el ultravioleta, los rayos X, los infrarrojos, las ondas de radio. El Sol emite en todas las regiones. Ok. El tema es que además de emitir esa radiación, del Sol se escapa materia, se escapan partes de átomos, Partículas, digamos. protones, electrones, neutrinos, son partículas, eso es materia. Y eso es lo que normalmente uno llama eyección de materia coronal o masa coronal. Son partículas, no es luz. Entonces, el Sol está eyectando esas partículas todo el tiempo, es lo que se denomina viento solar. Todo el tiempo llega a la Tierra, Ajá. pero la Tierra tiene un escudo protector. Que eso, pequeño paréntesis, ¿es en parte lo que se estudia en el Pieroyer? No, No, nosotros estudiamos otro tipo de partículas. Son también partículas que vienen del espacio, pero son de muy alta energía, no provienen del Ok, Sol, vienen de ok, otras galaxias. ok, Son ok. partículas también. Ok, perfecto. El viento solar podría ser considerado en parte como rayo cósmico si metes en rayos cósmicos los de muy baja energía que vienen del Sol. Son partículas. Perfecto. Interactúan con la atmósfera de distintas maneras, pero en el caso del Sol, que vienen muchas, porque un rayo cósmico de alta energía, de los que estudia el observatorio, son poquísimos, Claro. llegan muy pocos. Y los fenómenos son al azar, son aleatorios. En el caso del Sol es todo el tiempo. El Exacto. viento solar es permanente. Hablabas de un escudo de la Tierra recién. Sí, en la hablando. Tierra tiene un escudo protector, Sí, y es en- el campo magnético. Y ahí en ese sentido... Lo apantalla bien, el viento. ¿Por qué la tormenta, que te estaba siguiendo el hilo un poco, por qué esta tormenta? El después de Sol 20 años tiene tan periodos importante? de máxima actividad. Eyecciones frecuentes o disminuyen o aumentan. Bien, Entonces, fluctúa. eso es un ciclo que se repite cada 11 años. No es Perfecto. que No es que pasó ahora. hoy, el Sí. lunes. No, o en el 2003, que es lo que andan publicando. Ahora les digo qué pasó en el 2003 ok. comparado con lo que pasa ahora. Esos periodos se repiten cada 11 años. El Sol entra en actividad. No es que no esté activo el resto del tiempo, es que aumentan las eyecciones de materia. Bien. Y ese aumento está vinculado con fenómenos propios del Sol. Lo que le pasa al Sol íntimamente es que invierte su campo magnético, invierte sus polos. Lo que era polo norte pasa a ser polo sur magnético cada 11 años. En la Tierra también se invierten los polos, pero pasa a lo largo de miles de años.
En cambio, en el Sol es cada 11. Y en ese proceso aumenta la actividad. Cuando está por invertir el campo, la actividad aumenta, pasa cada 11 años. Bueno, si hacen la cuenta, estamos saliendo del máximo ahora de actividad que fue el año pasado, 2025, digo bien. El anterior pico fue en 2012, 2013. Y el anterior fue en 2003. Es decir, este máximo de este periodo de actividad es comparable al de 2003. El Sol está muy activo y las eyecciones son muy violentas. No todos los días. De vez en cuando, esta que pasó el lunes o que llegó el lunes a la Tierra, se predijo, porque lo que tenemos de diferencia entre hace 200 años atrás, que también se monitoreaba el Sol, y ahora son los métodos de predicción y de observación permanente. Para el imaginario popular, la gente piensa, Claro, voy por la calle y en un momento eso, me va a pegar en la pienso lo cabeza una mismo, partícula del Sol. Claro. Digo, no, Que no me- pasa digo, nada. Transformamos en carbón. Perdón por la caricatura. que No, hago, pero Sí. como los medios agrandan tanto, esta tormenta que encontró a la Tierra el lunes, tiene una gradación las tormentas, entonces hay unas distintas letras para distintos fenómenos, todos asociados con la tormenta. En este caso, la tormenta geomagnética se identificó con una letra S y el rango es entre 1 y 5. Sí. Mínimo y máximo 5. Sí. La del lunes fue 4. 4. Eso es intensa. Intensa, pero no extrema. Extrema es ese 5. ¿Y cómo fue el coletazo para nosotros? No, ¿Qué para se vio? nosotros en la Tierra, Sí. nada, no pasó nada. La nada misma. Hubo algunas alteraciones en las comunicaciones y los GPS, pero porque los satélites de posicionamiento global que controlan el GPS, que es el GPS que constituyen la red GPS, están muy lejos de la Tierra y ahí sí hay afectación. Porque puedo hacer un paralelo, le decía a los Sí. chicos, lo voy a hacer cuando venga Beatriz. Me pasó ahora en vacaciones, voy por la ruta, gran tormenta eléctrica encima nuestro. Sí, pero eso es el auto, meteorológico y se local. escuchaba por la radio, Bueno, cada vez sí, que caía un rayo se veía un- Por supuesto. Esto produce puede haberte producido un ruidito, Sí, capaz, sí. y puede haber estado asociado con esto. Algún tipo de interferencia produce, pero no fue muy exagerado porque no hubo cortes completos. A veces hay cortes totales de Pero puede ser, todo por lo que ejemplo, es transmisión la tormenta satelital. solar, si fuera más extrema, Bueno. incidiera sobre la navegación, los controles de navegación de un Incide avión. en todo lo que es comunicaciones. Si hubiera sido extrema, podría tener un efecto en las estaciones eléctricas. Claro. Es decir, ahí sí, extrema. Esta fue intensa. Ok. ¿Qué pasa cuando las tormentas son intensas o extremas? Primero que la podés predecir. Vos tenés tiempo para reaccionar porque monitoreás el Sol. No es que te toma de sorpresa. Claro. Ok. Por eso ahora lo que es NASA y Se activaron NOAA, como todos los protocolos. satélites que monitorean el Sol, ya hicieron la predicción para los próximos 3 días, porque tampoco podés hacer una predicción por meses. Son días. Para los próximos 3 días no hay ninguna tormenta solar. Pero la del lunes fue predicha, entonces uno tiene cierto tiempo para tomar decisiones. Por ejemplo, apagar algunas computadoras de los satélites que están en el espacio que se pueden quemar. Ah, mira. Si hubiera sido más extrema, seguramente se hubieran reprogramado vuelos, porque los Mirá. vuelos transpolares sí corren riesgos, debido a que el campo magnético de la Tierra no es un escudo completamente uniforme. Por los polos entran las líneas de campo magnético y el campo magnético está debilitado. Si vos tenés un vuelo transpolar, seguro la aerolínea o cambia La ruta. o suspende, reprograma, porque ahí sí corres riesgo. Pero tendría que haber sido extrema para que sea tan cerca. Un avión no vuela a Tal cual, tan a alto. tanta distancia, vuela a 10.000 Claro. metros. En cambio, los satélites de posicionamiento global están a 30.000 kilómetros. Vea, Entonces, pero están vuelvo- muy lejos. Está muy lejos. Pero vuelvo un poco a la pregunta de Coco. Para uno que desconoce, cuando uno dice tormenta solar, ahí en el sol, ¿qué pasa? Eyecta materia. El Sol Eso. presenta, la actividad se ve en el visible, si vos vieras la imagen del Sol, más allá de la materia que eyecta, que en general cuando tenés la imagen del Sol puro no las ves manchas.
Ves mancha. Más manchas cuando el sol está activo, menos manchas cuando está en un periodo de mínimo. Está no es que no furioso, haya- se pone furioso, digamos. No. Uno dice tormenta, porque uno imagina tormenta. ¿Qué imaginas? A través de las Tormenta. manchas. El problema es que las manchas son afloramientos del campo magnético del Sol. Y el campo magnético del Sol arrastra materia, porque la materia es plasma, está ionizada. Sí, Y sí, entonces sí. con el campo magnético es arrastrada. Si la eyección, si el resurgimiento, si la aparición del campo magnético es violenta, arrastra la materia y en vez de volver a caer al Sol, siguiendo la línea de campo magnético, no vuelve a caer, sale disparada. Y esa es la llamarada solar o la eyección solar, que no se ve cuando ves el disco, lo ves cuando tapas el disco, que son las imágenes que habitualmente se publican, tapas el disco del Sol y ves que el Sol tiene una parte más externa, que es lo que se llama corona. Corona. Sale de allí, se ven las eyecciones de materia. Y eso viaja para todos lados. Si justo está en la dirección a la Tierra, y va a llegar a la Tierra. Pero vos podés calcular cuándo llega, qué cantidad de partículas hay en esa materia eyectada, cuántos protones por Claro. centímetro cúbico. Sí, sí, Y entonces podés predecir cuál va a ser la acción Si en la está en Tierra. grado 5, ¿cuál es lo más pernicioso que puede llegar a pasar para la Comunicaciones, humanidad? satélites, Satélites, Estación Espacial estaciones Internacional. espaciales, aviones que por ahí... Los aviones con vuelo transpolar, transpolar. mejor que no Pero- circulen. Se sí. te puede llegar a cortar el GPS en tu celular o en el auto. La televisión satelital, probablemente apaguen todas las Bien. computadoras y te quedes sin televisión un ratito. Pero no más que eso. No más que eso. En la superficie de la Tierra no hay peligro, excepto que tengas una planta transformadora eléctrica que puede correr riesgo y hace unos años ocurrieron algunos problemas, se queman transformadores Claro. y cosas por el estilo. Vea, y de vuelta para Pero el para la científico. vida humana Nada. y para los seres humanos no hay un efecto evidente. Porque por lo menos. esa partícula, digo, que se desprende, ¿no? Supongamos que yo vengo siguiéndola desde que salió el sol es hasta acá. una, son Supongamos que miles. puedo verla. Claro, tiene que Va pasar como miles de enfriándose, millones. va consumiéndose en el camino. No, tienen una energía que está asociada con su movimiento, no tienen una energía intrínseca, se mueven rápido, tienen una energía cinética. Ah, exacto. Entonces llegan a la Tierra y se frenan. Entonces, parte quedan atrapadas en el Ese campo magnético, escudo, ajá. parte ingresa por los polos y generan las auroras, que también Es son lo un que iba a decir, espectáculo. Las Ah, auroras eso, porque ese está- boreales. porque- Es época de auroras, sí, he visto fotos hasta del centro de Europa, he visto Sí. fotos de Austria, están viendo auroras. Entonces, cuando hay más actividad solar o cuando la tormenta es como la del lunes, las auroras, en vez de verse en la zona del círculo polar, que es donde habitualmente se ven, llegan a distinguirse un poco en latitudes más bajas, más Vos sos cercanas tan- al tan- Ecuador. Tan sabia y tan buena asesora. Decime si hay alguna, sé que lo tenés ahí a flor de labios. Decime si hay alguna película que la gente pueda ir a ver que retrate un poco, hable un poco de esto. No, porque las películas porque que son- hablan del sol son tremendas Son y tremendas. son Ah, unas sí, son falsas. siempre como Mira, ahora me viene a la catastróficas. cabeza una película que se llama Alerta Solar, Sí. que es Sí. cuando el sol muere. Es una película espantosa, No, muy chicos, mala, no la todo vean. mal. ¿Falsa? Es ¿Falsa? completamente Elevan al falsa. extremo. Porque Necesitan- la propuesta es que van unos astronautas Tiene a catástrofe. instalar un reactor nuclear para reactivar el núcleo del Sol. Eso es imposible. Pero lo único, una de cal y una de arena, debo decir que lo interesante de esa película, que es malísima, es todo falso, etcétera, bueno que lo etcétera, digas. quiero. es que las imágenes del Sol son imágenes reales Ah, del mirá. satélite SOHO, son imágenes preciosas, pero trabajadas de Claro. una manera ni siquiera engañosa, porque Entonces, lo ninguna engañoso se película- puede... Esto es falso. La imagen es real, pero la película No hay ninguna es película, falsa. ningún trabajo documental, así Para, que... si fuera crítica de cine, diría que es malísima. Es malísimo. Pero, Ciencia ficción, tendrá que ponerlo. No, hay ciencia ficción de calidad, pero esta es mala de verdad. Mala. Excepto por las imágenes. Consulta cortita. ¿Esto impacta en el tema del cambio climático? ¿Impacta de forma negativa, potencia lo negativo? ¿O es algo más que le está sucediendo al Sol, como bien explicaba? No, el Sol tiene su vida propia. La Tierra depende absolutamente del Sol en Sí. cuanto a la biodiversidad, Por eso. pero el cambio climático terrícola es exclusivamente debido a temas terrícolas, ya Bien. sean en parte naturales y en parte de origen
antropocéntrico. Bien. O Perfecto. antropogénico. Más claro. El cambio climático está aquí, si no, con solo ver lo que está pasando en el mundo, estos desastres naturales Exacto. son desastres provocados a lo largo del tiempo, Sí, por totalmente. supuesto, pero por la acción humana, sin lugar a duda. Sí. La deforestación, Sí. la producción de contaminantes, el uso de los combustibles fósiles de manera indiscriminada, etcétera, etcétera, contribuyen a lo que estamos viendo, que es dramático, sin lugar a dudas, y para lo cual hay que llamar la atención porque no voy a decir que estamos a tiempo de revertir, la reversión de estos fenómenos es dificultosa. Una vez que se instala el problema, podés ralentizarlo probablemente, pero las decisiones que hay que tomar Un cambio no de son paradigma, las que estamos claramente. tomando en este momento. Exacto. Bea, y tenemos sol para rato, ¿no? 5.000 millones de años de sol. Wow. La Tierra va a dejar de existir como un planeta habitable mucho antes de que el sol muera. Gracias. Qué ¿Qué título dato? tiró Al final final yo lo sabía. Tiró un título para el final que Datazo. abre un nuevo capítulo. O sea que hay sol para rato, Hay sol señores. para rato. Eso de que va a morir Y hay con- ciclos para O rato. sea, muere antes la Tierra que el sol. Nos morimos Sí, todos. sí, antes el reloj de vida de la Tierra está mucho más adelantado que el reloj Mira. de vida del Sol. El Sol es una estrella, tiene una cantidad enorme de masa, va a seguir produciendo energía y transformando materia, pero la Tierra es un objeto frágil, es pequeño, tiene una estructura débil si uno la estudia a nivel universal y además tiene el enorme problema, beneficio y problema si querés, de que una de sus especies actúa sobre el ambiente de manera efectiva. Esa especie es la especie humana. La transforma, la modifica, la degrada, producimos basura. Somos casi la única especie que produce una cantidad enorme de basura contaminante, no degradable, Totalmente. que lamentablemente estamos exportando, no solo a otros continentes, sino a la Luna, a Marte, a todos los lugares a donde hemos llegado. Una genia. Gracias, Beatriz, como A siempre. ustedes. Gracias. Gracias. Lindo escucharte. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Qué Qué lindo lujo escuchar. tenerla acá.